Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Hoy tenemos a nosotros Javiera, artista, compositor y una de las voces más interesantes de la escena independiente ecuatoriana. Haciendo siempre represento a mi ciudad, el serrano más manaba de toda la capital. Hermano, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, Gracias Me por la encanta. invitación. No, gracias a ti por estar aquí acompañándonos. De hecho, la premisa de esta sesión es poder hablar, sí, acerca de tu percepción en temas de producción, música en general y el mundo, pero vamos a enfocarlo así en tu lanzamiento, que nuevamente te felicito Muchas por gracias. Osaka. Creo que llegado a este punto ha pasado un mes del lanzamiento de Osaka. Sí, más o menos, un Ha poquito pasado más. un poquito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes desde la salida de Osaka, el recibimiento de todo esto? Bien. Siento que, un poquito realizado porque es un sueño que tenía de hacer un disco como que se trata del 100% de la ciudad en la que yo vivo, que es Puerto Viejo. Y, y ya, pues ahorita estoy como de vacaciones, ponte. Me gusta decirlo así porque no hago nada más que promocionar el disco. Estoy más enfocado en eso ahorita. Mientras escuchaba el álbum, mientras lo escuchaba, sentía que la narrativa de esto mismo se trascendía la historia también, o sea, el contexto ecuatoriano y también parte de tu identidad y también tu visión. ¿Estoy quizás apuntándolo de una forma incorrecta o es así? No, sí, es un disco que tiene mucho como que identidad de quién soy yo, de la identidad ecuatoriana, desde mi punto de vista, ¿no? Porque cada ecuatoriano es diferente. Pero sí busca dejar eso como un poco de plasmado, qué es lo que yo pienso sobre... Y también cuáles son mis costumbres y todo lo demás, porque es un disco muy personal. Me agrada que lo plantees de esa manera, porque igual sea el contexto, sea el análisis de esto. Si te parece, si empezamos analizando La Huida, que es el Sí. primer tier list. Mi fe con todo y valija para luego dejarme todo vacío. Vivo en la loma del... Sabes que es curioso porque el tema de la huida probablemente puede ser bastante interesante para las personas porque el álbum inicia con un tema que representa una huida, una trascendencia así. ¿Tú esto de aquí recuerdas cómo nació en el proceso? ¿Recuerdas la primera idea o siempre fue el atinar con eso de la huida como parte inicial? Sí, porque tenía planeado... Bueno, a medida que estaba haciendo el disco, como que salió esto de que quería que trate sobre de que tú te vas hacia un lugar, porque yendo, o sea, Osaka parte de eso, como que es irse hacia un lugar, puede ser cualquier cosa, como que un lugar en el que estés tranquilo, porque entonces yo planteé como que eso, que el primer tema, o sea, el primer tema tenía que ser como que irte, porque a la final de cuentas lo que yo quiero plantear es que cualquier cosa puede ser Osaka, ¿me entiendes? Porque a la gente que yo le preguntaba dónde se quería ir, como que cada uno me decía algo muy diferente, pero mi lugar siempre ha sido como que irme a otro lado y mi lugar favorito, mi lugar deseado, porque no he estado, es Japón, entonces por eso el disco se llama Osaka y todo. Quizás en algún momento te planteaste que el álbum pudiese empezar con otra de las canciones de Osaka. No. Yo, o sea, es que la huida no estaba hecha. Esa fue la última que hice. Ah, fue la Sí. última. Ok. Entonces, como no quería abrir con Osaka, porque ya Osaka habla de como que yo ya estoy en Osaka. Ajá. Entonces ya yo sabía que quería hacer algo más o menos como que, pero ¿por qué te vas? ¿Cuál es la...? Y de eso trata un poquito la huida, de hablar de un poco del país, de cómo está la situación y que debido a eso uno tiene que huir. Y justamente es aquí donde aparece Osaka. Ustedes saben, soy sombrío. Las balas como en Matrix, yo las esquivo. Nunca doy... Después del tema de la huida, después del tema de la huida, de cómo la transición se da. Creo que en algún momento en redes también había un link que tenías para sí mismo el tema de Osaka. Creo que ahí compartían los sueños las personas. Sí. ¿Qué fue lo más interesante que te gustó de esa dinámica? Me gustó saber que... Es que a mí me gusta mucho escuchar los sueños de la gente porque todas las personas tienen sueños. Toda la gente tiene sueños. Como que hay mucha gente que no se pudo dedicar a lo que sueña. Entonces a mí me gusta saber qué es lo que... Porque es como una mirada directa al corazón de la gente. Y me gustó mucho saber que la mayoría comparte el mismo sueño de poder hacer lo que le gusta. No necesariamente música, pero me escriben que querían, yo qué sé, hacer un libro, tomar fotos, ser fotógrafos, tal. Y todo era como dedicado al arte. Y me gustó mucho saber que aquí en el país hay muchísimos artistas que no se lanzan, obviamente,
porque no todo el mundo tiene la posibilidad, ¿no? Pero, ajá, eso, como que pude conocerlos un poquito más, ponte. Ujú. Y cuando apareció Osaka en la narrativa, ¿lo pensaste como en la ciudad o lo pensaste como una idea? Es como una idea, porque es lo que te digo, como que ya cuando le preguntaba a todo el mundo, yo comencé este disco haciendo la pregunta de dónde te quisieras ir si te Ujú. fueras a algún lado, y todo el mundo me decía una idea diferente. Hubo gente que me decía como que no, yo solo quiero estar con mi mamá, Ujú. como que no me quiero en ningún lado, quiero estar con mi mamá, entonces eso, como que Osaka puede ser cualquier cosa, pero yo le puse ya como para consolidarlo, Ujú. me pregunté a mí mismo dónde me quiero ir. Y mi sueño es irme con mi pelada, así, a Ujú. Japón, con mis amigos, porque es lindo Japón. Sí. Obviamente es algo muy como eurocentrista de decir como que no, es que está por allá, entonces es más No, bacán. no. Pero es por la cultura, creo yo que es una cultura muy linda, Ujú. vas allá, nadie te jode, nadie te dice nada. Y aquí, obviamente por cómo está el país, complicado, complicado. Ujú. Considerando lo dicho, imagino que, bueno, con esa narrativa empezaste también a analizar el por qué darle el nombre de Osaka al álbum, Ujú. empezar a darle el nombre de Osaka. ¿Hubo algún momento donde planteaste utilizar otro nombre para esto? Eh, no tenía nombre porque no había pensado todavía. Cuando yo comencé a hacer las canciones, hice algunas. Ujú. El disco era algo totalmente diferente, tenía canciones de salsa. Ok. La de Yanis estaba en el disco, Ujú. la de reggaetón. Y ya después como que me di cuenta que estaba solo recopilando canciones y no, pues tengo que hacer algo bacán. Y ahí fui haciendo las canciones y de ahí nació como que la primerita que yo siento que fue la que hice del disco era Osaka, justito. Osaka. Entonces ahí le puse Osaka y ahí quedó. Una de las líneas de Osaka dice, buscando nueva casa, no encontré ningún hogar. Ujú. ¿Qué es para ti la diferencia entre una casa y un hogar? La gente que lo habita, creo Ujú. yo, totalmente. Yo, donde esté mi madre, mi hermana o mi pelada, ese es mi Ujú. hogar. Como que yo puede ser cualquier lado, pero si están ellas, todo bien. Pero si, ponte, si estoy yo solo o no estoy conforme, es una casa. Como que es el inmueble, ponte. Ujú. ¿Tu familia también tuvo esta parte importante en tu paso de artista, en tu paso Sí, sí, profesional? sí, sí, porque ellas me apoyaron desde que empecé. Mi mami le costó un poquito porque Ujú. ella me decía que, puta, obviamente preocupada porque obviamente es difícil, ser artista es complicadísimo. Y no es que yo digo feliz porque Ujú. yo hago lo que quiero, no es así. Entonces ella me dijo desde el principio como que, pero te va a costar y es un camino Ujú. complicado y ella no quería, como que ella quería que yo fuera doctor. Ujú. Y yo detesto la medicina, los doctores, es como sobresaturado. Entonces yo le dije de un solo que quería ser artista y, y ahí nos fuimos de puñete y la man ya después me dijo que sí, o sea, le mostré lo que hacía, porque no le había mostrado nada. Ok. Entonces obviamente el man está loco, ¿qué le Ujú. pasa? Y ya cuando le mostré, la man dijo, ya bueno, ya. Como que dijo, sí le mete un poquito. Y ahí me ha apoyado. Y yo sin mi familia no podría hacer nada, porque muchas veces ellas fueron las que me dieron la plata para que me vaya, como Ujú. que a Quito en bus. Eh, Cuando ameritaba la ocasión, mi mami sacaba lo que tenía para que yo me vaya en avión, si es que estaba muy apresurado. Entonces sí, obviamente es una bendición grandísima, Ujú. porque yo conozco muchísimos artistas que les ha tocado duro y la mamá los odia, cosas así. Y yo sin el apoyo de mi mami, la plena que no lo hacía. Creo que también es curioso porque aquí entra el tema de cómo le voy a decir a mis padres que quiero ser artista, cómo le voy a decir a mis Ujú. padres que quiero perseguir este sueño, que probablemente, bueno, por tema generacional para muchos de ellos sea algo desaprovechado o una falta o un desinterés del tiempo que uno le pueda dar a otras actividades, ¿no? Pero qué agradable que hayas tenido eso y a buena hora que tus mami también te hayan podido apoyar, Sí, 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 sí. podido apoyar en este Mi tema. hermana también. Sí, y Ajá. ahí creo que también nace esta premisa de
de llevar una historia, una narrativa en tu creación y en tu identidad como artista, tanto en Osaka como en tus otros álbumes. Pasando un poco con el tema de Hipócrita. Hipócrita, nunca digo la verdad. Me gusta que en esto de aquí se plantean bastantes cosas respecto, en un principio, de forma muy general, pero ya luego se enfatiza en primera persona, de todos somos hipócritas, Sí. tu mamá es hipócrita, tu papá es hipócrita. Cuando terminaste de escribirla, ¿sentías que habías encontrado una conclusión o habían aparecido más preguntas en ti? Es una buena pregunta esa. Yo creo que sí le di un cierre, porque sí, yo tengo este problema de que yo siempre intento ser perfecto. Entonces, uno no es perfecto ni ver. Ujú. Entonces, es el hecho de que te das cuenta que todo el mundo es hipócrita a la plena, de Ujú. pan. Entonces, cuando yo empecé a hacer la canción, la empecé a hacer porque me tocó ayudar a un Paco que se le había quedado el carro Ok. botado. Ah, ok. Y el man, yo siempre he dicho, no, esos Pacos, yo me los encuentro, que sí, los pego, que sí. Y nada, lo tuve enfrente al man y el man prácticamente me obligó como que a ayudarlo, porque el man se había quedado botado del carro y se bajó. Ajá. Yo justo estaba caminando ahí y el man me dijo, oye, ven, ayúdame a empujar el carro. Y fue más como una orden que como un pedido, ¿sí me entiendes? Y yo no le iba a decir que no, porque la gente, o sea, no confío en esos manes o cualquier vaina que tú les digas, se maltripean y empiezan a hacer relajo. Y ahí me di cuenta que era hipócrita, Ujú. porque no me dio la fuerza para Decirle. decirle, no, no, Ujú. como que vete a la sí, Ujú. y como que tenía ese conflicto mío en mí de decir, chucha, que no estoy haciendo lo que yo digo que hago, pero todo el mundo es hipócrita. Ujú. Ujú. Creo que en el discurso también, bueno, la letra de la canción se menciona, mi discurso cambia con el tiempo. Sí, El discurso cambia con... ¿En qué momento crees que la contradicción deja de ser hipocresía y se convierte en aprendizaje? qué buena pregunta. Gracias. Siento que es dependiendo de cómo lo tramitas, porque hay gente que no lo ve desde una perspectiva de me equivoqué, sino de en ese tiempo era así. Ok. Entonces eso es hipocresía, porque si Ujú. no, o sea, si no como que te planteas quién eras en Ujú. ese tiempo, no terminas aprendiendo. Entonces siento que es siempre con ese ojo, como del ver en qué te equivocas. Ujú. Yo creo que particularmente muchos de nosotros probablemente tengamos momentos en los que no nos caemos tan bien o Mm. quizás ya no estamos tan en sintonía con lo que fuimos en un pasado. ¿Hay alguna versión antigua de Viera con la que hoy en día te sentarías a conversar? Sí, full, Ujú. full. Creo que con la que más me gustaría conversar es cuando era pelado, cuando era adolescente. Ujú. Eh, Porque ese man pasaba por muchas cosas y no decía Ujú. nada. Que ahorita tú las ves y dices, este man, ¿por qué no se levanta? ¿Qué le pasa? Ujú. Pero obviamente cuando tú eres niño, las cosas que te pasan son lo peor que te pasó en la vida, Ujú. pues, recién Claro. estás viviendo. Y sí me gustaría conversar con él, como que decirle algunas cosas, enseñarle Ujú. tal. Y, y también cada 2 años yo siento que me gustaría conversar conmigo mismo. Ujú. Porque la gente va cambiando, vas creciendo y vas aprendiendo cosas y no eres el mismo nunca, de Ujú. un día al otro. Claro, los gustos terminan Ujú. cambiando, terminan siendo variables. Pasando esta situación, el tema de cuento. A ellos les sirve tener de ignorante a los que de verdad les aportan. No te comas el cuento. Cuento viene siendo la canción en la que nosotros ya podemos retratar este paso de la realidad en el cual se siente sí un poco la frustración Sí. en cuanto a la letra, pero más allá de eso, mucha empatía con todo lo que tiene en mente. ¿Qué fue lo que más te costó entender de la realidad que retratas en esta canción? El hecho de vivir en tanta soledad por parte de la sociedad, Ujú. porque obviamente, y obviamente yo tenía yo nunca he sido como que, no he pasado necesidades en mi vida. Ujú. Mi mamá y mi papá se esforzaron bastantísimo para el hecho de que para comprar una casa, ya cuando mi papá o sea, se murió y ahí pudimos comprar recién una casa y todo. Y, pero nunca he pasado esas necesidades. Entonces, para mí, de hablar de todo lo que hablaba en la canción
me costó mucho porque no sabía cómo retratarlo, ¿sí me entiendes? Entonces, nada, tuve que investigar bastante porque obviamente tú ves las noticias pero no sabes cómo vive la gente en general. Y, y yo siento que la empatía nace desde eso, desde el saber cómo la gente está viviendo en el país a una realidad totalmente distinta a la tuya, porque bueno, aquí tenemos casa, tenemos un colchón, tal, tenemos quien nos apoye y tal, pero hay gente ahí afuera que no tiene nada y se refugia en lo que encuentre, que en la calle no encuentras nada bueno nunca. ¿Verdad? Porque, bueno, nuevamente parto de la situación que la canción es muy empática con el contexto, porque así como lo dices, entiendes quizás la percepción de, bueno, yo tengo mi forma de ver las cosas, pero probablemente hay realidades muy diferentes Sí. para el mundo en general. Y hablando así particular que el tema enfatiza el contexto en el cual nos encontramos de Ecuador, quizás, ¿qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre las personas que viven realidades como las que describes aquí? Que si bien, yo creo que si bien están tirando a la criminalidad, porque ahorita se juzga mucho a la gente que comete crímenes, pero que tienen que saber que a la primera persona que le falla el Estado es a ellos, no a nosotros, porque nosotros ya tenemos todo hecho, pero ellos no tienen educación, no tienen nada más. Obviamente no es por justificar, ¿no? El crimen es crimen en cualquier lado, pero si hay un peladito de 15 años que viene y mata a una persona, no es porque el man quiso, es porque no sabe lo que está haciendo. Tú a los 15 no sabes. Y obviamente, eso digo, como que la falta de educación, la falta de interés de poder sanar eso eh, em, por parte de los que pueden, porque tú puedes hablar, pero no tienes el poder de cambiar algo. Los que tienen el poder realmente no les interesa. Entonces, eso es lo que más quiero que se entienda, que no se condene tanto como que por el hecho de que, porque la gente se sorprende, son peladitos, ese man está loco, tal, pero no, realmente no tenía nada más el peladito. O sea, tú no sabes lo que el peladito está pasando y como no se los puede ayudar. Hay un dicho que dice que si vas a criticar al ignorante, enséñale. Entonces, ¿quién les enseña a esos manes? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Gracias por comentarlo. Creo que esto nos da paso al siguiente tier que viene siendo Wow. Ahora brillo más que en mi cadena. Soy campeón en todas las escenas. Wow en tu álbum es bastante dinámico, bastante libre y en este sentido, no sé, me plantearía si existiese la posibilidad de que Viera de hace 5 años lo escuchara, ¿qué crees que sería lo primero que diría? Wow. Yo creo que eso sorprendería mucho porque por el nivel de producción que tiene el tema, yo antes hacía las canciones como La Patada, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso, también la forma de escribir un poco, porque he ido cambiando con el tiempo esta actitud de hacerlo un poco simple, mantenerlo simple, y ahora me divierto, ¿me entiendes? Cuando escribo me divierto, veo qué rima con qué cosa. Y, y creo que se sorprendería mucho también con la persona con la que participó, porque yo cuando era chiquito, cuando recién inicié, yo iba a batallas de freestyle y él batallaba ahí. Y él ahí era la eminencia, era el mono real gangsta. Y ver que como que pudo haber esa conexión, ese respeto mutuo, como que se sorprendería muchísimo. Qué chévere, qué chévere. Me gustaría si pudiera analizar un poco eso que has mencionado de la evolución y el tema. ¿Cuánto tiempo fue la producción de Osaka? Osaka se hizo en 2 años, pero ya así de lleno solo en uno. Como que el año anterior me encerré y, Ahí fue todo. ajá, y ahí fue todo. Fue todo con el tema de la estética y tal. Claro, obvio, claro. Perfecto. Hace unos días, mediante Instagram, mencionabas que Oratoria viene siendo una de las canciones más personales o, por así decirlo, una de tus favoritas de la tier list. Quise ser invencible, pero mi ego me echó para atrás, soy invisible. En este paso recordaba aquello y me preguntaba qué cosas estabas intentando entender sobre ti cuando escribías esta canción. Siento que quise dejar en claro mi vulnerabilidad, porque la gente te endiosa mucho, no es porque yo sea famosísimo, obviamente no lo soy, pero la poca gente que me sigue me endiosa bastante y
eso da un poco de miedo porque no les quiere fallar a nadie, ¿me entiendes? Entonces, siempre quiero dejar en claro que a final de cuentas uno sigue siendo un peladito que hace música. Como que, entonces, en oratoria quise dejar en claro las falencias que yo tengo como persona. La vulnerabilidad, como lo has dicho, parte también a tu identidad, en ese sentido. Claro, obviamente, obviamente. Pero también es parte de ti, en Ok. lo que te equivocas. Perfecto. Para esto hay una honestidad muy particular en todas las líneas, como lo habíamos comentado, como si estuvieras intentando también quedar contigo, quedar en ese contexto de analizándolo todo. ¿Qué tan importante fue para ti permitirte escribir sin filtro este álbum? Mucho, mucho porque la verdad al principio me daba miedo porque son cosas muy personales y a veces lo que es muy personal no termina funcionando porque solo lo entiendes tú. Entonces, el hecho de que las canciones así también les haya gustado a la gente sí me agarra mucho de imprevisto porque no pensé que se fueran a identificar tanto. Entonces, yo siento que al dejar eso en claro, como que me dio la pauta de poder saber realmente qué es lo que busca el público de mí, ¿no? Como, y yo, pues, siendo yo sin máscara, es bastante bacán saber que la gente aún así te sigue escuchando sin ser el personaje que eres debiera, ponte. Claro. O sea, porque de todas maneras está Siviera, pero también está tu parte humana. Claro, obvio. De tu parte humana. Y me agradó mucho por el recibimiento bastante bonito que se tuvo por parte de las personas en Quito, que bueno, tuviste el concierto en Quito, tuviste la tocada en Quito. Un saludo para la gente de Quito que nos está escuchando. Eh, Revolución y Crónica entran en esta situación. Entran porque, perdón, Yakuza Sí. entra en esta situación. Yakuza entra en esta situación. Arquitecto de la rima, en eso soy constante. Aguante mugre sur, dale las manos al aire. Esta estética de honor, de dignidad, creo que se plantea así en los yakuzas, en sus códigos de honor, en los códigos de honor que tienen. ¿Qué papel cumple la confianza, esa confianza dentro de tu proceso creativo de este álbum? De los códigos de honor. De los códigos de honor. Siento que me manejé mucho en eso también, como que tratar de respetar todo lo que hacía, como que es del escribir sobre la ciudad, sobre el, como te digo, en cuentos, escribir sobre todas esas situaciones, poder retratar todo desde el respeto, porque en el hip hop se mueve mucho, o sea, es como que el número uno, la regla número uno es que tiene que haber respeto siempre a todo lo que tú haces. Entonces sí, manejé más o menos ese estricto concepto de los yakuzas, de tener códigos, de investigar, de no hablar de por hablar, cosas así. Entonces sí, sí. Creo que parece una declaración de identidad todo lo que se interpreta aquí. Incluso aquí, no sé, escuchaba a Viera, pero lo escuchaba de una forma bastante enorme, bastante sublime en la interpretación de Yakuza. Y bueno, ¿recuerdas en algún momento donde todavía no te sentías la persona que escuchamos en ese álbum? ¿Recuerdas quizás alguna instancia de esas? Sí, me acuerdo clarito cuando encontré la forma en la que quería sonar, porque fue justo grabando esa y ¿Quién soy? Que, que lo hice más de una manera teatral, más como que rapeando normal, como que quise hacerlo más o menos desde el teatro. Entonces, nada, estaba grabando con Sucre, que es el de Yakuzas, y ya cuando el man se fue quise intentar otra toma en la que era como más movido, y ahí ya salió. Entonces sí siento que como que encontré la forma exacta, ¿sí me entiendes? Como que la fórmula, sí, para el disco. El sonido también. Qué chévere, qué agradable. Ahora sí llega Revolución y Crónica. Que el de Puerto Viejo se la pinta, pero aquí no pintan, pasa esquina pa' la pinta. Revolución y Crónica las intenté juntar porque pues se entiende mucho del cómo se arma esta desde un punto de álbum, como ya has hablado así de identidad, del rap y de la responsabilidad que se siente con el tema de la cultura. ¿Y qué significa para ti crecer sin perder el vínculo de tus raíces? Buena pregunta. Yo creo que uno no puede crecer sin las raíces, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso siempre dejo retratado de todos lados hacia dónde voy, porque si uno se olvida de dónde viene, no sabe quién es. Entonces,
Sí, o sea, yo siempre quiero dejar retratado eso y dejarlo muy en claro. Más que todo también para sacar a la ciudad adelante, porque Puerto Viejo es una ciudad hermosa. El- entonces, yo crecí ahí toda mi vida. Entonces, para mí es muy importante eh, dejar eso en lo más alto posible, para también enaltecer un poco también el hecho de la personalidad que tengo, porque hay mucha gente que no sabe de dónde vengo Ujú. y te empiezan a tirar nombres Guayaquil, Manta, tal. Entonces, sí, también dejar en claro las costumbres y todo lo que tiene. Yo a donde yo voy, dejo por lo portuguesense, ponte. Ujú. Entonces, eso es lo que me emociona. Ujú. Qué chévere, porque justamente sentía un cariño bastante lindo y presente para el tema de Puerto Viejo, de la identidad y la cultura. Progresar, sacar adelante la ciudad mediante un bombo y clap y unos WhatsApp sonan debajo del Y bueno, como has comentado, sí, el tema de participar de tus raíces. Creo que también algunas personas llegan a ubicar a Viera como Niño Roldós. Sí. ¿Cómo nació Niño Roldós? Eh, Niño Roldós nació porque, esto también te digo, de las personalidades que Ajá. estábamos hablando antes de la entrevista, que a mí me gustaba mucho esto de tener personalidades diferentes en cada disco. Entonces lo que yo quería retratar en este era como, porque no hablaba mucho de política, no me metía mucho en eso porque no estaba muy enterado y la verdad que no me gusta mucho hablar de política. Entonces ya como que hice esta personalidad para poder hablar de política. Ya después la fui dejando de lado, como que ya solo hablaba de lo que yo quería hablar sin personalidad. Pero sí, nació de poder repartir el sueño que tenían Jaime Roldós de un Ecuador Ujú. amazónico. Ajá. Creo que hace unos días vi que en algún festival salían las imágenes de Jaime Roldós Ujú. también. Creo que se lo tiene bastante presente y qué bueno que igual lo comentas de esa forma, porque yo cuando conocí la parte de Viera como artista, yo conocí a Niño Roldós y Ujú. yo pensé, bueno, Niño Roldós es la parte de identidad de él, pero ahí luego fui explorando y ahí fue donde nació la curiosidad de investigar al respecto de la narrativa que tenían tus álbumes. También hablábamos anteriormente de, bueno, saliéndome un poco del álbum un ratito, de los personajes que vienen en cuenta, como es Limbiera, que nace también de La Última Sí, Fiesta, de bastante, vayan a escuchar La Última Fiesta también, sí, también. también vayan a escuchar. Bueno, por eso que quería juntar la fase de Revolución y Crónica volviendo al álbum, porque me dio esa sensación de que Osaka no intenta escapar, sí, de dónde viene, sino más bien intenta observarlo de frente, intenta Exacto. tenerlo de frente. Y bueno, aquí pasamos a Toriyama. Escapando en mis audífonos, vi mi futuro en un si bemol. No salgo ileso de Toriyama, debo decirte que cuando lo escuché, yo pensé en las sesiones de Porta del drag de Sí, sí. Dragon Ball. En mi mente venía en ese tiempo cómo estaban estos personajes y todo. Y bueno, sentí que aquí aparecía el niño, sentía que aquí aparecía, sí, Viera, pero de pequeño, detrás de toda esa parte artística, detrás de todo eso. ¿Qué cosas del niño siguen acompañándote a ti hoy? Creo que la parte ingenua, Ujú. creo que soy muy ingenuo desde peladito, siempre he sido muy ingenuo y me acompaña el hecho de seguir creyendo en un sueño, porque yo desde chiquito sueño, siempre he soñado con los escenarios, no necesariamente Ujú. rapeando ni nada, pero siempre me ha gustado así. Entonces, ese me acompaña. Yo, a Ujú. fin de cuentas, yo sigo haciendo esto ¿Te por gusta? el niño, Ujú. ¿me entiendes? Porque es eso de poder llenar eh, ese, esa hambre que tiene de Ujú. seguir adelante y de seguir haciéndolo todo lo que le gusta, Ujú. así. Eso es interesante porque planteándose si bien como sociedad muchas veces se deja de lado esa parte de sueños por verlo desde un tono desatinado Ujú, al flujo de la vida, por verlo como línea recta de solo subidas. ujú, Pero creo que como tratábamos sí anteriormente el tema de la vulnerabilidad y el niño, me parece bastante grato que así en tus obras estés retratando ese sueño, de cómo Viera aún sigue escribiendo porque le llega a gustar y porque le nace de ese niño que en algún momento planteó esa idea. Que bueno, sí, quizás algunas personas no tengan el contexto, pero esto nació sí a través de la adolescencia, con varias influencias, pero qué bueno que mantengas ese mensaje. Aquí es donde después de todo esto, hay una mezcla muy bonita entre nostalgia y propósito. ¿Qué aprendiste de tus referentes cuando eras pequeño que todavía te sirve hoy? Quizás tus cantantes sí. favoritos o tu familia.
Yo creo que, bueno, de mi familia lo que más he aprendido es la humildad y el de saber cuándo hablar y cuándo no. Creo que es lo que más me he llevado de ellos. Pero de mis referentes musicales, creo que del que más he aprendido es de... Ahorita, no, del general te voy a decir. Eh, por ejemplo, de Kendrick, lo que más aprendí es poder ser un narrador más que un artista. Porque para contar las historias uno tiene que saber cómo contarlas. Entonces creo que eso es lo que más se me ha quedado pegado en la cabeza, el hecho de contar algo y que poder mantener el foco de atención en lo que estoy diciendo. Porque cuando tú escribes se te va, como que empiezas escribiendo algo y se te va. Y ahí empiezas a ir como que por rama y rama, entonces creo que eso es lo que más me ha acompañado. Y de ahí creo que me gusta mucho la parte musical de las canciones, el hecho de cuidar bien los samples y todo. Entonces de ahí yo creo que eso es lo que más me he llevado de... No me acuerdo ahorita el nombre de ese man. De Alchemist. Ok. De Alchemist, Simón. Porque ese man tiene muchos samples así que son muy característicos que me mueven un poquito el pipí. Entonces sí siento que es lo que más me he quedado. Qué interesante porque asimismo, bueno, Toriyama viene siendo el creador de una de las obras que realmente ha prevalecido mucho. Creo que también tiene un impacto bastante notorio en tu parte. Y te gusta mucho la creación, el universo de Dragon Ball. y todo Sí. Me gustaba más cuando era chiquito. Ok. Y el Super ya no lo vi porque ya dije que era demasiado. A mí me pasaba que particularmente, bueno, como a muchos, existía el rumor de la tía que le hablaba a mi mamá o las amigas de que eso era del diablo, del demonio. Obviamente. Yo no tenía que estarlo viendo en horarios en los cuales ellos no estuvieran. Obviamente. Y quizás alguno aquí en televisión ecuatoriana no me va a decir que esto es mentira, pero yo recuerdo muchas veces que se repetía así Dragon Ball, se repetía el arco, se iba repitiendo, se iba repitiendo el arco. Pero para evitar que eso sucediera, o para evitar que me vieran a mí viendo Dragon Ball, yo lo que hacía era poner mi recinto de fondo, porque mi recinto también lo pasaba, y ahí mi recinto estaba de fondo mientras veía Dragon Ball. Y si te das cuenta un poco de la mente ecuatoriana que te dejan ver Mi Recinto, que era un programa 10 veces más grosero. A mi parecer, cuando fue todo este tema del fin del mundo, no sé si tú viste un capítulo así mismo, Mi Recinto del fin del mundo. Sí, me acuerdo. En ese momento yo no había visto muchos efectos especiales y todo, pero para mí era muy realista a ese punto en el cual llegaron en producción, que por esas fechas también salió la película de 2012. Sí. 2012. Yo cuando dije, bueno, es el fin del mundo, yo lo primero que hice, creo que fue una decisión un poco egoísta, pero fue irme con un amigo. Yo dije, bueno, si me voy de este mundo, que sea Que me con agarre un con mi amigo, amigo. jugando Play, y estábamos jugando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, curiosamente. Buen juego. Budokai Tenkaichi 2, o creo que era el 2 o el 3, pero muy buen juego. ¿Sabes que yo nunca tuve el 3? No, Dicen que el nunca 3 tuve el es el más bacán. Y Sí, a mí el 2 es el que yo jugaba todos los días. Pero tú eres más, en este universo sí que del maestro Toriyama, de Goku o de Vegeta. Yo soy más de Gohan. Ah, ok. Ajá. Yo soy más de Gohan, Super Saiyan 2. Ese para mí es el... Yo creo que lo nerfearon mucho. Demasiado, sí. Obviamente el man a la final terminó siendo un don nadie, pero el man tenía potencial. El man era lo más bacán que existía. Era todo. Yo me acuerdo que cuando yo vi eso, yo dije, chucha, yo quiero ser como ese man. De hecho, creo que el arco de Cell tiene un poco también de la evolución de cómo ese personaje se hace, ¿no? Y después cómo lo ves en otro arco. Sí. Ay, no sé, como que desalienta un poco. Sí, pero a la final te das cuenta que ese man sí era más o menos, o sea, el man... Él no lo quería, Te directo. alegras, Ajá. claro, porque el man nunca quiso pelear, nunca quiso... El man era una persona que le gustaban los animales, estudiar, estar tranquilo. Y el papá, como la verga, lo manda a que lo vean morirse tras eso. Porque no es que el man fue a rescatarlo, el man se suicidó Claro. para matar a este man de Raditz. Y ya pues Sí. como la verga. Qué horrible. Yo siempre he dicho eso, Goku es una gran persona, un mal papá, un terrible padre. Qué chévere. Me gustó que sí interiorizamos el tema así de Toriyama, Osaka Sí, y sí. todo. Y damos paso a quién soy. Si me preguntan quién soy, si me preguntan quién soy,
porque en esta canción tiene un toque melancólico y bastante personal y asimismo también del contexto que pasa en las situaciones. Creo que mencionan dos historias, la de Carlos y Ariana, la de Carlos y Ariana en esta narrativa. ¿Qué sentías que era parte importante rescatar de estas dos personas al construir esta canción? Bueno, ambas personas son gente que existió en el Ecuador. Ariana era una chica que desapareció en Puerto Viejo. Tristemente la encontraron sin vida después de varios meses. Y Carlos Santiago es de los Restrepo, es el hermano mayor, si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo muy bien. Y no, quería retratar eso del hecho de que también existen estas historias de que la gente, si no las hablan, se olvidan. O las toman de chiste, porque lo de los Restrepo ahorita es como chiste. Ujú, Que sí, que está más perdido que los Restrepo, ponte. Y hay gente que no aparece todavía. ujú, Y eso tiene ya 40 años. Entonces, lo que yo quería resaltar era eso, de que uno tiene que llevar eso también con uno mismo, hacia donde quiera que vaya, porque es parte también del colectivo ecuatoriano. ujú. Los Restrepo son parte del colectivo ecuatoriano, es el mayor fallo que ha existido con el pueblo Ujú. ecuatoriano. Y la Ariana es una muchacha que en Puerto Viejo estaba en todos lados. Absolutamente todos lados. Estaba en los postes, en las calles, en las paredes, en el shopping, todos pegados de que se busca, se busca, se busca y nadie sabía dónde estaba. Y así permaneció como por 2 meses y a la gente comenzó a olvidarse. Entonces siento que yo me puse mucho en los zapatos de que si yo fuera, o sea, si a mí me pasara eso de que alguien mío se desaparece, nunca puedes estar tranquilo realmente. Entonces sí me gustaría también como que se quede eso en claro, que uno tiene que llevar eso también, no solo a ellos, sino a toda la gente que se desaparece y no vuelve. Este caso de los muchachitos de Malvinas también. Y eh, de hecho también por eso nació un poco la canción, porque fue justo más o menos en ese Ujú. tiempo, pero obviamente no los metí a ellos en la canción porque era muy reciente y a mí no me gusta mucho el hecho de, cuando es muy reciente no me gusta como capitalizar Ujú. al respecto, pero sí, llevarlos a todos ellos con uno y nunca la gente se olvide, porque tú puedes perdonar, pero eso no se olvida nunca. Escuchaba en algún momento, bueno, no recuerdo bien el dicho, pero quien no sabe de su historia quizás está condenado a A volver a repetirlo. repetir. Ujú. Bastante personal y muy sensitiva ese, tanto por la melodía, la letra y todo, que sí, de la situación en la que nos encontramos como país, entra en esa crítica de no olvidarnos de lo que ha pasado, no olvidarnos y ser testigos. Eh, no quiero irme de una forma abrupta a la parte de Tokio, pero igual hay algo adicional que te gustaría poder decir al respecto Eh, de quién soy. Me gustaría decir que se hable más de eso, creo yo. No de la canción, sino del tema de lo que trata. Más de lo que uno dice, que eso se expanda hacia otros. Ujú. Y qué bueno que lo planteas de esa forma. Mm. Dando paso así a Tokio, creo que cambia un poco el sentido de todo este viaje porque, bueno, sí, hay algo que me gusta muchísimo y es que en la forma en la que miras hacia adentro y hacia afuera, cómo fue esto y cómo empezaste también a mirarte de nuevo hacia tu niñez, hacia tu casa. Oh, no debo irme para Tokio. Mi resto se entierra en la ciudad del valle. En ese transcurso, ¿qué cosas descubriste de tu ciudad mientras hacías este álbum? Muchas cosas. Descubrí que mi ciudad era totalmente diferente a como yo la tenía romantizada. Ujú, Porque ahorita Puerto Viejo está candela, está bomba, como dicen ujú, en Guayaquil. Y ya, pues yo tenía esta idea de Puerto Viejo de cuando uno era peladito. Yo cuando era peladito salía claro. a, a, a caminar por ahí y no me pasaba absolutamente nada, pero ya ahorita eso es impensable a cierta hora. Entonces descubrí eso, descubrí también el hecho de que la gente es una ciudad muy de viejo, que es algo que me ha costado mucho entenderlo porque mi mamá es la que más me dice como que es que aquí tú no vas a hacer nada. Ujú. Si tú te quedas aquí no vas a hacer nada. Entonces lo que más me ha costado es eso, también entender de que por más de que yo ame a la ciudad no te ofrece por ahora un momento como de crecimiento. Y creo también el hecho de que la gente es muy cálida en Puerto Viejo. Ujú. No sé cómo sea la gente aquí en Manta porque nunca he jangueado aquí en Manta. Ujú.
pero en Puerto Viejo la gente es como muy amiguera, muy cálida, muy amable, muy familiar. Y obviamente con la delincuencia eso ha cambiado bastante porque tú vas como desconfiando de la gente de a poquito. Entonces van cambiando. Pero sí, yo creo que eso es lo que más he aprendido de mi ciudad. El hecho de la empatía que tiene el uno con el otro. Hay un universo muy bonito porque igual lo mantienes presente, como ya lo habíamos dicho, en todo este trayecto del álbum. Y bueno, creo que particularmente cada ciudad o cada lugar tiene su particularidad. Y llegamos a este paso final, que honestamente todo el recorrido ha sido bastante reflexivo. Es que eso es terrible porque todos nos quisiéramos ir. Si tuviéramos la oportunidad, creo que el 80% se iría. Y así quizás Osaka, a mi punto de vista, nunca trató, o si trató de Japón es en la parte estética y la parte de sí, de conceptos, pero más allá de eso trató de la identidad, Sí, de la sí. pertenencia, de preguntarse quién eres y no alejarte de donde uno viene, de donde uno viene en sus raíces. Después de terminar Osaka, ¿qué aprendiste de ti que no sabías cuando empezaste a escribirlo? Em, el amor que le tengo a la ciudad en primer lugar. Siempre he llevado en alto el hecho de que soy de Puerto Viejo, pero no sabía el cariño que le tenía desde una perspectiva como humana, de melancólica, porque a mí em, me gusta mucho el hecho de saber de que yo crecí en una ciudad pequeña, porque no es algo que todo el mundo pueda decir, y la gente de ciudad pequeña realmente es un tipo de gente, como que te das cuenta en el calor que siente y todo. Entonces creo que eso es lo que más pude aprender de mí mismo, el amor que le tengo de donde yo vengo, y también el hecho de que creo que de que uno nunca está satisfecho, porque yo hice este disco como un sueño, porque comenzó siendo un sueño, pero ya terminas el disco y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces es también eso, el conocerse a uno mismo desde una perspectiva más como exigente también. Eh, Bastante interesante. Creo que hemos dado un paso de todo lo que fue Osaka, de todo lo que pautó Osaka. Nuevamente, sí invitamos a todos a escucharlo, a streamearlo en todas sus Sí, plataformas. por favor. Y así mismo también viera, para poder analizar ya esta parte así artística de ti, ¿cómo crees que se puede crear una identidad como artista? ¿Cómo crees que se plantea eso? Yo creo que el consejo más acertado es que se descubran a sí mismos. Ya sea como rapeando o cantando, haciendo música o incluso tomando fotos, bailando tal. Es el hecho de intentar como que seguir haciendo y haciendo y haciendo hasta encontrar algo que a ti te llene o que tú digas este es mi estilo. Porque a mí me costaba mucho cuando yo empecé. Yo escuchaba tanta música que yo quería sonar como todo el mundo. Ok. Entonces, como que me fue costando el hecho de que no, de que si tú terminas sonando como alguien más, ya no tienes oportunidad de crecer. Y es el hecho de poder encontrar un estilo que tú digas, este es mi estilo, y a partir de eso irlo profundizando y mejorando a medida que pasa el tiempo. Como que nunca estar conforme con el hecho de, no, es que ya sueno bien, porque puede sonar mejor, ¿me entiendes? Algunas personas piensan que la incomodidad o la presión es un privilegio, que es una sensación de seguir. Bien, creo que lo hemos visto en la evolución que has tenido en tus obras desde Volando hasta ahorita Osaka, que ha sido tu faceta también de artista, pero también en la parte de producción, ¿cómo te gusta la parte de producción, de crear tus canciones detrás de set, detrás de todo esto, detrás de cámara? Sí, 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 porque me gusta mucho la parte creativa de las cosas. Ajá. Más que el hecho de ya plasmarlas, me gusta más el crear las cosas aunque no salgan. Porque obviamente tú creas, para un disco creas va aproximadamente unas 30 canciones y salen solo 10. Ah, sí. Sí, pero me gusta eso, el hecho de poder como que estar ahí al frente del computador y decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a ir viendo qué es lo que quiero hacer, escucho música tal y veo qué es más o menos como lo que quiero hacer y ahí empiezo a a hacer funcionar la máquina, ponte. Pero, pero sí, es eso. Ujú. Y dentro de la vulnerabilidad que hablábamos en un principio, quizás toda esta fase artística, ¿recuerdas o más allá de recordar, qué le pudieses decir a la persona de Viera que quizás en algún momento tenía miedo de esto, de este mundo? ¿Qué pudieses dar de mensaje para ahí?
Yo creo que el mejor mensaje que le puedo dar a mi yo del pasado y al del futuro es que se levante. Ok. Porque a mí me cuesta mucho levantarme cuando me pasan cosas. Porque de verdad es jodido, o sea, de verdad en la música aquí te tratan como cualquier vaina, o sea, en todos lados te tratan como basura. No hay como este trato de respeto hacia un artista, entonces sí, hay gente, directores de sonido, eh, sonidistas, que te tratan como la verga. Que entonces es el hecho de ir a la siguiente experiencia y levantarse y seguir caminando. Porque uno se cae todos los días, todos los días. Entonces lo que más cuesta siempre es eh, volver a intentarlo. Ujú. Y en esa definición de volver a intentarlo, ¿cuál para ti es el sentido del éxito? Véase si en la vida o véase ya en tu faceta como artista. Yo creo que en la vida, yo creo que mi éxito sería estar feliz con la familia que tengo planeada para mí. No necesariamente siendo Michael Jackson, porque que no puedo salir ni a la calle y la gente está afuera de mi casa. No, yo creo que es el éxito también, como que en las dos partes, es poder convivir en ambos mundos sin la necesidad de dejar uno de lado, ¿me entiendes? Si yo puedo, como que a los 40 años, puedo vivir de mi música y también de lo profesional, del lado académico, para mí esa sería mi felicidad. Ujú. Porque ya el hecho de poder compartir con la gente y que a la gente le gusta la música, ya para mí eso ya es un sueño cumplido, porque es muy difícil eso. ¿Recuerdas alguna vez o cuál fue la primera ocasión en la que escuchaste a alguien más escuchar tu música? Sí, sí, me acuerdo clarito. Adrián. Adrián. Ajá, Adrián. Yo le abrí a Lola Boom un concierto hace años, hace añísimos. Esa fue mi primera gran oportunidad. Ok. Entonces yo vine acá a abrirles el concierto y canté esas canciones. Sí, fue en la playa de Murciélago. No, fue en bueno, sí, en la Sala Mac, que Ok. está al frente. Pero yo llegué y estaba ahí sentado y un man vino con un parlante escuchando el disco. Esa fue la primera vez que yo escuché a alguien escuchar el Y disco. esa persona con el Era parlante. Adrián, Era. sí. Era Adrián, sí. Sí, algunos aquí ya igual conocerán a Adrián, estuvo en 2 episodios anteriores a este. Sí. Un saludo para Adrián también, un saludo para él. Mi amigo. Yo ahí descubrí bastante, también Adrián tuvo y sigue teniendo un impacto bastante agradable en eso, en esa discusión, así como la parte de la música, pero Ujú. así el trasfondo, lo que hay detrás de la creación de la misma. Ujú. Y bueno, eso es un tema que me apasiona y me gusta. Y dentro de tu evolución, ya llegado a este punto, ¿cuál crees que podría ser? Ya hemos hablado así de qué le dirías a tu persona del pasado, Ujú. pero ahora si tu persona del futuro estuviese aquí, ¿qué le dirías a él? Aparte de que se levante, me gustaría decirle que no se apresure mucho, porque siempre vivo muy rápido, la vida en sí es muy rápida y me cuesta mucho, ahorita mismo me cuesta mucho como que apreciar los procesos, te vas bajoneando, porque tú como artista tú piensas que tú sacas una canción y te cambia la vida, como que ya la gente la escucha, qué bacán, pero es un trabajo que hay que hacer para que eso suceda. Entonces creo que a mi yo del futuro que aprenda que tiene que ir cuidando, que ir trabajando y que eso se va a ir con el tiempo. Ujú. Y bueno, en esa construcción de que se va dando con el tiempo, en base a las etapas, ¿para ti qué significa dejar huella o para ti qué significa de dejar en esa identidad? Ujú. No sé si quizás un legado, podríamos decirlo. ¿Qué significa para ti? Para mí, yo creo que ese sería también uno de mis sueños, poder como que la gente hable y diga, ¿te acuerdas de ese man? Ese man es, pero el man como que no es que es, pero la hizo, ¿me entiendes? Yo creo que el legado que más me gustaría dejar es que yo pude salir como que de mi ciudad, que si yo puedo, o sea, si yo podré, la gente va a poder, ¿me entiendes? Creo que ese es el mayor legado que yo quisiera dejar, como que no se quite la gente, porque en Puerto Viejo hay gente que hace maravillas, pero no se lanzan porque son de Puerto Viejo, como que es una ciudad muy pequeña, no va a haber Se crecimiento. cohíben. Sí, exacto. Entonces, me gustaría dejar eso también. Quizás cuando sea un poco más mayor, cuando tenga también la financiación correcta, hacer cursos con los pelados para enseñarles tal, también instruirlos en ese aspecto artístico.
Porque yo tuve profesores que me instruyeron a mí y me dijeron, lánzate, todo bien. Entonces me gustaría también dejar ese legado de que el arte vive en todos lados, incluso en los lugares más pequeños. Ujú. Creo que es parte del ciclo del aprendizaje, como lo Claro, has dicho. también. Ajá. Oye, eso es bastante lindo y bastante humano de tu parte, que lo veas de esa forma. Eh, Creo que muchas veces en todos aspectos habrán personas que sí nos van a querer bien, ver bien, pero no mejores que ellos, Sí, no sí, mejores sí, que sí. ellos. Y creo que la industria de la música, no sé si se maneja así, pero quiero pensar que si se maneja así, quizás también hay personas muy buenas que apoyan a los artistas y a los demás. Tú en tus colaboraciones, ¿cómo te sientes? Bien, bien porque yo colaboro con mis amigos. Ujú, Entonces, entre nosotros tenemos estas competencias sanas de, puta, este man está haciendo vacancísimo, yo lo quiero hacer 2 veces mejor. ujú, Entonces, todos nos... No existe envidia, por así decirlo. Cuando yo recién inicié a hacer música, sí, yo sí sentía bastante envidia por la gente. Decía, ¿cómo es que este man está haciendo esto vacancísimo? Y ujú. yo, como en la verga. Entonces ya después, como que te vas interiorizando eso y te vas dando cuenta que realmente te inspira a Ujú. crear y a ser mejor. La gente que más me inspira a mí, de mis amigos, son la gente con la que colaboro, como te digo, como Chloé, Rosero, El Mono, Sucre también, y, y Derian Diorian también. Ujú. Él y yo tenemos una relación muy así de que ambos vemos como que lo que estamos haciendo, y digo, qué bacano que tú estás haciendo, qué bacano que tú estás haciendo, pero siempre ha habido como que esta competencia sana de ujú, como de saber, ¿sí me entiendes? Qué chévere, qué agradable y qué bueno ver ese sentido así de competencia sana, de esa comunidad. Ujú. Creo que el mundo es muy sublime y a veces bastante inmenso, que puede dar miedo lanzarse a alguna situación nueva. Creo que eh, lo que quisiera poderte preguntar a ti ahora sería como consejo que pudieses decirle a los artistas que aún no se animan o a los artistas o a la comunidad en sí para cumplir esas metas. Yo creo que el mayor consejo que me gustaría dejar es, bueno, más bien es como que la realización de que qué es lo peor que puede pasar. Ujú. Como que lo intentaste y no funcionó, bueno, ya, no funcionó, no pasa nada. O sea, puedes volverlo a intentar, siempre existe la posibilidad de volverlo a hacer y hacerlo mejor. Entonces, yo creo que el mayor consejo es ese, de dejar un poco el miedo al qué dirán, porque la gente no te presta tanta atención como tú crees. Entonces, es solo el hecho de ir trabajando y la gente va llegando sola, porque el esfuerzo se nota y va llegando la gente que realmente le gusta lo que haces, que aunque así sea una sola persona, como que es vacancísimo. Mm. El promedio es cero. Entonces, es el hecho de dejar el miedo de lado y que siempre va a haber alguien que te va a apoyar, así sea a vida o muerte, pero te va a apoyar. Ujú. Llegado de también este momento, estábamos hablando así de este sentido de identidad, nuestra pertenencia a nuestro país. No sé si exista un listado o algo de artistas aquí a nivel nacional que a ti te inspiren y que puedas recomendar o algo así. Sí, de ley. Bueno, los que la están rompiendo ya no voy a mencionarlos porque ya la están rompiendo, como Chloé, Los Perdidos, tal. Pero hay gente en Puerto Viejo, sobre todo, está Sucre, El Mono y Apolo. Son 3 personas que hacen rap durísimo y le han metido desde que yo soy peladito y nunca se han bajado del barco. Entonces ellos yo creo que, sobre todo El Mono, creo que es el que más la está recontra remando. Un saludo para el mono. Ajá, un saludo para El Mono. Y ya de ahí fuera de Puerto Viejo, creo que en Quito, eh, Melo, es un rapero o freestyler que Ujú. la está recontra rompiendo también en el mundo del freestyle. Me encantaría verlo también en la parte musical ya metido de lleno, porque a veces se mete, a veces no, Ujú. entonces fuera bueno. De ahí ya gente como indie, para los indies. Déjame pensarlo bien, porque hay Ujú. full. Quizás eh, Derian, Derian Diorian, él le ha metido bastante. Ujú. Él está trabajando puta durísimo para remarla. Y Michelle Espinosa también, ella también le mete y canta muy Ujú. lindo. Ahorita sacó una canción con Alex Eugenio, lindísima. Vayan a escucharlo, vayan a Sí. escucharlo. Y
Yo creo que sí. Es que me estoy hablando uno, pero no me acuerdo el nombre. Y no quiero decir el nombre porque si lo digo mal se va toda la verga. Entonces, ajá. Y si hablábamos de cómo has colaborado con varias personas, pero para ti, ¿cuál sería una colaboración soñada o qué te gustaría realizar a futuro con alguien? ¿No? Ajá. Con el Cholo, que es un rapero boyaco, y Nota y Mogo, que son también mis referentes aquí, raperos ecuatorianos. Me encantaría, porque esos manes son la dupla perfecta. La dupla de esos manes se llama La 300. Ok. Entonces, ahí escúchenlo, de pana les digo. Porque esos manes son mi inspiración aquí en el Ecuador. Ujú. Y de premisa, quizás aquí en este podcast podamos contar un poquito de lo que se viene a futuro para Viera. Sí, ahorita en este instante estoy planeando hacer como una gira para poder presentar el disco en todos lados. Porque si bien toqué en Guayaquil, no fue como para presentar mi disco, sino como para tocar ahí en Indie Criollo. En Indie Criollo, en Indie para llevar. Me pasó lo mismo en el concierto, ¿sabes? Les dije a esos manes Indie Criollo y se enojaron, sí, me mandaron a la verga. Pero bueno, ya, en Indie para llevar y de ahí para allá, después de esa gira, que me imagino que va a ser este o el próximo año, ahí ya me encierro a hacer otra vez Otro álbum. otro disco. Bien, bien, bien. Y te deseo lo mejor, te deseo que vaya muy bien. Muchas Y bueno, nuestra audiencia también invitarlos a seguir sintonizándote en todos tus canales oficiales de Muchas streaming y gracias. todo. Viera, muchas gracias. No hay nada, no es Muchas nada. gracias. Espero que haya sido de tu comodidad. Sí, de ley. Sí, sí. Y ahí está la cámara por si quieres romper la cuarta pared y decirles algo a la audiencia y A tal. la audiencia que sigan viendo, que apoyen, que el contenido que está haciendo mi ñaño está bacán, que ha traído gente interesante. Estuvo Lucas aquí, Ujú. estuvo Adrián también, Gracias. que sí los vi. Y que pueda venir más gente desde otros ámbitos, no solo también desde el ámbito indie, sino también que se anime también a la gente a venir, porque realmente lo que hacen estos muchachos está bacán. Es un trabajo bastante investigativo que han hecho y no es solo como que vienen a hablar por hablar, sino que investigan, se toman el tiempo y eso se aprecia. Gracias. Bueno, a toda nuestra audiencia, dejaremos un fragmento de Osaka, mientras igual aquí mantenemos una conversación. Gracias por sintonizarnos en este día. Esperamos seguirlo sintonizando en próximas ocasiones y cuídense mucho. Pasen bien. Chao. Sí, me acuerdo clarito. Adrián. Adrián. Ajá, Adrián, yo le abrí a Lola Boom un concierto hace años, hace añísimo. Esa fue mi primera gran oportunidad. Entonces yo vine acá a abrirles el concierto y canté esas canciones. Fue en la playa de Murciélago. No, fue en el... Bueno, sí, en la Sala Mac.